Muy buen día a todos, les saluda el licenciado Norvin Gamboa Muñoz, tecnólogo médico de la especialidad de radiología y egresado de la subespecialidad de resonancia magnética del país de Lima, Perú. Actualmente soy el vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Resonancia Magnética, SOLARE. El día de hoy vamos a presentar una charla más del ciclo Aprendiendo Juntos. Vamos a ver un tema bastante interesante, que es el de neurografía por resonancia magnética. Vamos a ver qué secuencias tenemos, qué planos podamos usar para la reconstrucción y a un poco del análisis de la técnica. Primero debemos empezar definiendo qué es la neurografía. La neurografía por resonancia magnética es la técnica por la cual vamos a evaluar las raíces nerviosas y nervios periféricos de todo el sistema nervioso, ¿de acuerdo? Fuera del encéfalo. Y algunas secuencias que también se pueden usar para los nervios craneales. ¿Por qué vamos a realizar la neurografía? Primero, para confirmar una presunción diagnóstica, ¿de acuerdo? Segundo, para evaluar la medida y extensión de una determinada lesión, ver hasta dónde se está abarcando esta lesión. Luego, la carga hereditaria, si es que este paciente tiene una carga genética previa para desarrollar alguna patología del sistema nervioso. Por ahí que podemos evaluar la neurofibromatosis. Lesiones ocupantes, lesiones tumorales que estén desplazando, tocando y generando una patología neurálgica de un determinado nervio. Descartar una neuropatía, eso también es bastante importante porque no solamente vamos a confirmar una presunción diagnóstica, sino también la vamos a poder descartar con esa técnica. Demostrar lesiones y sobre todo una parte bastante importante es la planificación quirúrgica. Previo a una determinada cirugía es muy importante realizar esta prueba para realizar una correcta planificación. Bien, el cirujano siempre va a querer ver un poco de las raíces nerviosas con una imagen y una técnica bastante buena. Entonces, para realizar una neurografía tenemos que tener muchos factores, no solamente realizar las imágenes, sino también tenemos que tener una historia clínica buena. Luego de eso, realizar un estudio o examen físico, eso bueno, ya se va a encargar la parte clínica. Realizar pruebas de electrofisiología previas a las pruebas de imagen, donde vamos a registrar la actividad eléctrica y vamos a poder determinar a qué nivel se encuentra la lesión del plexo nervioso o raíz periférica. Sin embargo, todo este proceso también cuenta con algunas limitaciones, no es muy sencillo. Uno de ellos es la anatomía compleja que presenta todas las raíces nerviosas y los plexos nerviosos. Muchas veces no se cuenta con una buena historia clínica. A veces hay dificultades para realizar el examen físico y el electrofisiológico. Recordemos que la prueba para electrofisiología es la electromiografía, en la cual se va a colocar agujas directamente al nervio. Entonces esto puede ser un poco incómodo. Frente a todas estas complicaciones y limitaciones surge la técnica de imagen que es la neurografía. Es una técnica que posee una alta resolución espacial, es muy buena. Hay una gran mejora ya con los últimos equipos en cuanto a la relación señal-ruido y el contraste es bastante elevado, lo cual nos va a ayudar a poder generar grandes imágenes. Entonces la gran pregunta es, ¿1.5 teslas o 3 teslas? De base debemos partir que siempre es mejor la mayor intensidad del campo magnético. Sin embargo, a 3 teslas se puede tener muchos artefactos. Entonces esto puede limitar un poco la adquisición de las imágenes. La gran mayoría de imágenes que van a ver en esta presentación están realizadas a 1.5 teslas, pero lo ideal y según muchos artículos debe realizarse a 3 teslas. La anatomía. La anatomía del plexo braquial, el plexo lumbar y el plexo sacro son de los nervios o plexos más importantes dentro del cuerpo humano y es lo que generalmente se suele evaluar por esta técnica. El plexo braquial. El plexo braquial tenemos que saber que son tres ramas principales, la rama superior, media e inferior. Es muy importante saber que la rama superior está formada por una anastomosis de la rama C5 y C6. La rama media solamente está formada individualmente por la rama C7, mientras que la rama inferior ya está formada también por una anastomosis de C8 y T1. ¿De acuerdo?
Esto es muy importante porque muchas veces en algunas órdenes van a ver que piden evaluar C8 y a lo que se refiere no es una octava cervical, sino se refieren al octavo nervio cervical. Igual el plexo lumbar, que va desde T12 hasta L5. Y de aquí es donde va a formar se va a originar el nervio femoral, ¿de acuerdo? Uno de los más importantes también, que va a inervar gran parte de la cara anterior también del muslo, pasando por el músculo psoas. Entonces, cuando tengamos una lesión ocupante o, por ejemplo, traumática, que lesione un poco el nervio psoas, ya debemos de imaginarnos que se va a ver afectado el nervio femoral. Y el plexo sacro es bastante importante porque de él se va a originar el nervio más grande del cuerpo humano, ¿de acuerdo? Que es el nervio ciático que discurre por la cara posterior del muslo. Entonces, las secuencias que vamos a evaluar para la neurografía van a partir de tres grandes familias. La primera es la secuencia turbo-spin-eco, ¿de acuerdo? Luego la secuencia eco-gradiente y las secuencias ecoplanares. Dentro de la secuencia turbo-spin-eco vamos a tener las clásicas T1, T2, STIR, ¿de acuerdo? O T2 FATSAT, dependiendo también de la técnica que tengas, puedes usar un T2 Dixon. Secuencias volumétricas como el Space, Space STIR, Vista, Cube, dependiendo de los nombres que tengan en cada casa comercial. Dentro de las ecodegradientes vamos a tener sobre todo las secuencias potenciadas en T2. Bien, tenemos la secuencia DES, MEDIC, CIS, PROCET. También se puede usar secuencia Balanced, dependiendo de la casa comercial en la cual estemos trabajando. Ahora a continuación les voy a ir mostrando algunas imágenes. Y dentro de las ecoplanares tenemos las clásicas secuencias de difusión, que no solamente nos pueden dar una información anatómico-morfológica, sino también un poco funcional, ¿no? Van a mostrarnos el grado de restricción de difusión. Bien, acá tenemos algunos ejemplos de las técnicas convencionales turbo spin eco. Una imagen T2, ¿de acuerdo? Donde podemos visualizar claramente la emergencia del nervio ciático. Igual consecuencias T2 FATSAT, ¿de acuerdo? Acá lo pueden ver. Pueden ver emergencia del nervio ciático. Es bastante buena estas técnicas. Generalmente tendemos a usar mucho las secuencias con saturación de la grasa, ya que nos dan un buen contraste y nos pueden resaltar un poco el nervio, pero tampoco despreciemos las imágenes sin saturación grasa, que también son buenas y tienen una gran resolución espacial. Muy bien, para usar la secuencia Turospieco podemos seguir algunos consejos, ¿no? En cuanto al field of view, siempre yo recomiendo mantenerlo de acuerdo a la anatomía que estamos evaluando. Si es para plexo braquial, bueno, ajustarlo a esa anatomía. Si es para plexo lumbar, nervio ciático, ir aumentándolo. Siempre trabajar de acuerdo a la anatomía que estemos evaluando. El grosor de corte de 2 a 3 milímetros. La verdad es que no les recomiendo bajar más a eso porque vamos a perder demasiada señal. Entonces yo en mi experiencia les puedo decir que a 2 o a 3 milímetros nos podemos conseguir una imagen bastante buena que nos puede permitir hacer reconstrucciones posteriores. La matriz también va a ir en relación a la secuencia que estemos usando. Si usamos una secuencia STIR o FATSAT, pues nuestra matriz va a ser un poco más baja, ¿no? Porque estamos perdiendo mucha señal saturando la grasa. En cuanto al tiempo de inversión, el tiempo de eco, yo les recomiendo elevar el tiempo de eco para secuencias STIR o T2 FATSAT, para así tener un mayor contraste T2. Mientras que el tiempo de inversión tenemos que elegir un tiempo acorde que nos permita una buena saturación de la señal de la grasa. A nivel del plexo braquial no les recomiendo usar FATSAT, puesto que es una región bastante inhomogénea. Por lo tanto, pueda que la saturación grasa no les responda muy bien. Entonces, el STIR es una gran opción. Acá tenemos algunas imágenes de secuencias T2 Turbo Spin Echo con saturación de la grasa, pero no es una saturación normal o espectral como normalmente conocemos, es una técnica Dixon, que también nos proporciona una saturación bastante homogénea. También tenemos las clásicas Turbospin Eco 3D, que también yo les recomiendo que lo hagan con una técnica de saturación de la grasa. Y nos va a permitir hacer reconstrucciones posteriores.
Muy bien. En esta parte hay que dar una acotación. Nosotros tenemos dos técnicas para poder saturar o invertir la señal de la grasa. La técnica STIR y la técnica FAT-SAT. Bien, yo les recomiendo siempre que usen la técnica FAT-SAT a nivel del plexo lumbar. ¿Por qué? Porque la intensidad de señal, la calidad de la imagen va a ser mucho mejor que una secuencia STIR. La secuencia STIR puede que no quede muy bien. Al menos en la experiencia que yo he tenido, la técnica de FAT-SAT por saturación espectral queda mucho mejor. Nos da un mejor contraste, nos da una mejor intensidad de señal a nivel de los plexos nerviosos, como pueden ver acá. El plexo lumbar y el nervio ciático se ven de una forma bastante buena. De igual forma, algunos consejos de parámetros. El field of view, como siempre, va a ir de acuerdo a la anatomía. Grosor de corte, bueno, como ya es una secuencia volumétrica 3D, podemos disminuir el grosor de corte hasta 1.5. Pueden intentar incluso hacerlo isotrópico, ¿no? Pero la verdad es que no suelo recomendarlo porque te va a demorar más tiempo, vas a tener que compensar mucha pérdida de señal. Entonces, no lo considero yo muy importante o muy relevante que sea una secuencia isotrópica. Además, con este grosor de corte nos va a permitir hacer reconstrucciones bastante buenas en otros planos, sobre todo en planos axiales oblicuos. No considero, como les menciono, que sea muy importante hacerlo isotrópico, aunque sí se puede, no considero que sea muy relevante. La matriz también en relación a lo que queramos obtener y a la resolución que queramos. De forma estándar yo trabajo con 320 en este tipo de secuencias, no suelo elevar mucho la matriz. Y el tiempo I y el tiempo eco, igual que las secuencias Turing eco, mayor tiempo de eco para conseguir una potenciación T2 mayor y un tiempo de inversión que nos invierta o nos sature correctamente la señal de la grasa. Un avance que tienen estas secuencias son las secuencias llamadas 3D Shinkei, en algunas marcas 3D NervView, en la cual vamos a invertir no solo la señal de la grasa, sino también la señal del flujo sanguíneo y del músculo. De esta manera vamos a conseguir que todo el tejido de fondo se sature de forma correcta y de forma homogénea, quedándonos únicamente con las raíces nerviosas. Bien, es una secuencia bastante buena que ya está disponible en algunos equipos. Otra técnica que podemos hacer para poder eliminar la señal de los vasos sanguíneos que a veces nos interfiere mucho con la imagen es hacer estudios post contrastados. ¿De acuerdo? Si vemos acá en el ejemplo, vemos acá una imagen pre-contraste donde vemos mucha señal que interfiere en la correcta visualización de los plexos nerviosos. Si hacemos la misma secuencia sin alterar ningún parámetro, post contraste vemos cómo toda esta señal ha desaparecido y nos quedamos únicamente con la señal de los nervios periféricos. Si dejamos pasar mucho más tiempo, vemos que la intensidad de señal ya se comienza a recuperar y nos comienza a dificultar la visualización. Entonces yo les recomiendo que si van a usar esta metodología, la secuencia sea inmediatamente después de la inyección de contraste. ¿Ven? Como pueden ver aquí los ejemplos, ¿no? Precontraste, postcontraste. La misma secuencia, en este caso es una secuencia T2 volumétrica Space, STIR. Sin embargo, también no puede que en algunos casos no sea muy recomendable. ¿De acuerdo? De todas maneras, siempre se va a necesitar que realicen la pre. ¿Para qué? Porque con la secuencia STIR no va muy bien con las imágenes contrastadas, puesto que alguna posible lesión se puede ocultar por el efecto paramagnético que genera el contraste. Otra secuencia que también nos va a ayudar mucho es la secuencia CIS o Balanced, bien, para algunas imágenes. Sobre todo también post contrastada, como es una secuencia de un grosor bastante fino, nos va a ayudar mucho también porque representa captación de contraste.
Bien, acá también tenemos el ejemplo de la secuencia cis balanced. Ya pasando al territorio de las secuencias eco de gradiente, la primera secuencia que es bastante buena es la secuencia DES. Convencionalmente esta secuencia está diseñada para evaluar el sistema musculoesquelético, pero nos brinda también una información netamente anatómico-morfológica bastante buena de las raíces nerviosas, los plexos nerviosos y los nervios periféricos, ¿no? Como pueden ver aquí, el nervio ciático. Acá también pueden ver, ¿no? Las secuencias DES también se pueden pasar por unas reconstrucciones posteriores, con imágenes 3D, imágenes MIP. Secuencia también que es bastante buena, aunque puede llegar a ser un poco fea en cuanto a calidad de imagen, es la secuencia PSIF, ¿bien? En la cual ya usamos gradientes de difusión para saturar a veces un poco el flujo de la sangre, ¿de acuerdo? Es una secuencia que para plexos nerviosos y nervios periféricos pueda que no quede tan bien, pero para los nervios más periféricos sí nos da una buena calidad de imagen, ¿no? Como pueden ver aquí, un nervio a nivel de la rodilla, los nervios plantares también, ¿de acuerdo? Entonces son secuencias que yo las empleo al menos para raíces nerviosas mucho más periféricas. No lo emplearía para plexos nerviosos. Ahora, la secuencia de difusión. La secuencia de difusión es una secuencia bastante buena, no solo para obtener imagen morfológica, sino también imagen funcional. Como ven acá, podemos evaluar correctamente el nervio ciático, y si vemos el nervio ciático del lado izquierdo, vemos un poco o un aumento de la intensidad de señal, que estaba en relación a la patología que el paciente mostraba, el cual comenzaba a arrastrar un poco su pie izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces no se sabía por qué. Al hacer la electromiografía se pudo detectar una lesión a nivel del nervio ciático, y con la secuencia de difusión logramos identificar el nivel de la lesión. Nos sirve también para evaluar el plexo braquial de una forma bastante correcta. Bien, estas imágenes son adquiridas con un factor B intermedio, tampoco tan elevado ni tan bajo. Yo les recomiendo, si pueden hacer un B800, está bastante bien. Si no, con un B600 va bastante bien. Los parámetros que vamos a usar para la secuencia de difusión, los principales, tengo el factor B, que como les mencionaba, debe ir en un factor B intermedio, ¿no? Como mínimo entre 400 y 600. Y ya, si pueden lograrlo, un B800 va a quedar mucho mejor. El grosor de corte, les recomiendo tampoco no disminuirlo mucho, mantenerlo entre 2 a 3 milímetros es lo ideal, lo correcto. Van a tener una buena señal. Los planos va a depender mucho. La secuencia de difusión es una secuencia que sufre mucho de desplazamiento químico, entonces dependiendo del plano en el cual nosotros lo adquiramos, va a tener más o menos desplazamiento químico. Normalmente en el plano axial vamos a tener menos desplazamiento químico que si lo adquirimos en otro plano, pero va a depender mucho también de la anatomía que nosotros querramos abarcar. Recordemos que si adquirimos en plano axial, la cantidad de cortes necesarios para cubrir la anatomía total va a ser un poco mayor. En plano coronal puede ser un poco menor y nos puede disminuir un poco el tiempo, pero el desplazamiento químico va a ser mayor. El tiempo de eco también un poco elevado para potenciar las características T2. Y un tiempo de inversión acorde para poder suprimir la señal de la grasa. No les recomiendo usar saturación de grasa espectral, porque sí pueden tener algunas dificultades. Es mejor usar una saturación grasa por tiempos de inversión. Ahora, los planos que vamos a usar va a depender mucho de la secuencia 2D o 3D. Muy bien, uno de los planos que podemos emplear para la reconstrucción del plexo braquial son los planos axiales oblicuos, ¿de acuerdo? Muchos médicos lo solicitan para poder ver la extensión del plano o del plexo braquial en el plano sagital. Con las secuencias volumétricas
Este tipo de imágenes son mucho más fáciles de obtener. De igual manera, los planos oblicuos coronales también nos dan una correcta visualización, sobre todo de la emergencia de las raíces nerviosas del plexo braquial o también del plexo lumbar, ¿no? Conforme vayamos evaluando la anatomía correspondiente. Los planos coronales oblicuos. De igual manera, para planificar este tipo de imágenes a nivel del plexo lumbar, al menos tiene que abarcar la parte más posterior de la anatomía. ¿Esto por qué? Porque el nervio ciático, como mencioné, discurre por la cara posterior del muslo. Los planos va a depender mucho también de la región que queremos evaluar. Si, por ejemplo, la lesión se encuentra un poco más superior, nos convendría tal vez angular un poco siguiendo ese territorio, siguiendo el eje superior. Pero si queremos explorar un poco más las regiones distales, tal vez podamos seguir otro tipo de eje, igual a nivel del plexo lumbar. Para el postproceso, la recomendación que yo les puedo dar es trabajar con una MIP fina, con un grosor de corte de 8 o un poco mayor, por ahí a 10, 12 tal vez, en lo cual nos va a dar una proyección de máxima intensidad y va a poder visualizarse de forma correcta las raíces nerviosas. Acá tenemos algunos ejemplos de MIP fina, por ejemplo, esta es una reconstrucción de una secuencia volumétrica 3D. Esta es una reconstrucción de una secuencia 2D con grosores de corte finos. También podemos hacer reconstrucciones tridimensionales, como una reconstrucción en máxima proyección de intensidad o una secuencia BRT que nos puede ayudar mucho para la planificación quirúrgica. Otro tipo de imágenes que podemos generar son las imágenes de tractografía. Personalmente no considero que estas imágenes sean necesarias para realizar una neurografía, ni siquiera como planificación quirúrgica, puesto que son secuencias que primero no están disponibles en todos los equipos, ¿de acuerdo? No todos cuentan con esta secuencia, su disponibilidad es muy limitada, entonces no es una secuencia adecuada para realizarla dentro de un protocolo normal de neurografía. Sin embargo, se puede realizar la tractografía. Nos va a ayudar, como mencioné, posiblemente para una planificación quirúrgica. Sin embargo, eso también se puede hacer con secuencias en BRT. Igual también se puede hacer a nivel del nervio ciático, realizar la tractografía. Yo les recomiendo, si van a hacer tractografía, usar al menos 20 direcciones. También se puede generar imágenes 3D volumétricas de cuerpo total para patologías con carga hereditaria, como este paciente que es un paciente con neurofibromatosis. Si pueden ver aquí las divisiones, estas imágenes se adquirieron en 3 momentos o 3 stacks, ¿no? Uno superior a nivel cervical y torácico, uno a nivel abdominal y uno a nivel de la región más inferior, que es la parte inicial de los muslos. De igual manera, para nervios, la parte más distal del nervio o del plexo braquial, para lesiones como por arma de fuego, lesiones PAF. Hay muchos artículos que pueden encontrar en la red que son bastante buenos, que nos pueden guiar y nos pueden dar una visualización correcta de un estudio de neurografía. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Si tuvieran alguna duda pueden contactarme a través de estas redes sociales y seguirnos a través de la Sociedad Latinoamericana de Resonancia Magnética Solare.